Buenas tardes a todos. Primero, como es debido, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de ver la sala repleta de buenos amigos y de personas que a lo mejor no nos conocen, pero han tenido la curiosidad de ver de qué va esto. Como veis aquí a la derecha, está 25 años de historia de Maratania. Yo lo miro y me sorprendo, porque os tengo que reconocer una cosa. Después de 25 años con Editorial Maratania, os reconozco que no tengo ni idea en qué consiste tener una editorial. No tengo ni idea de cómo funciona, y mis amigos saben que lo que digo es verdad. Entonces, dándome cuenta de que esto me supera y que lo que pueda haber hecho de bueno, en pocos casos depende de mí, tengo que llegar a la conclusión de que es gracias a otros, a muchos otros, que me he ido encontrando. Alguna de esos otros veo las caras y están aquí, y vuelvo a decir otra vez, gracias. Y dentro de esos otros hay una persona que es muy importante y que os va a hablar a vosotros, que es Teodoro Falcón. Primero voy a decir lo que ha significado para mí. Creo que los libros que he podido hacer con Teodoro han sido las cúspides de lo que yo quería conseguir cuando fundé Editorial Maratania. En la línea editorial ha habido dos hilos conductores. Uno primero, que fue lo que era Sevilla, Andalucía, su historia, sus monumentos y demás. Y un segundo, que fue a partir del 2017, en el que decidí empezar a publicar Vidas de Santos. Esas dos almas son las que vienen reflejadas en estas dos conferencias. Una por Teodoro, que es sobre la Casa Sevillana, y la que yo daré la semana que viene, el jueves, sobre cómo me han enseñado esas Vidas de Santos a mí. Y como decía, a Teodoro le estoy muy agradecido. Sus libros han sido para mí cúspides. Uno, La Casa Sevillana, y otro, El Palacio Arzobispal. Y Teodoro Falcón debería ser cúspide para todos los sevillanos. Voy a hacer una breve reseña de lo que es su biografía, ¿no? Es doctor en Historia, ha sido catedrático de Historia del Arte, Premio Ciudad de Sevilla del Ayuntamiento Hispalense, Premio Archivo Hispalense de la Diputación, Premio José de las Cuevas de la Diputación de Cádiz, Premio Fama de la Universidad de Sevilla. Ha publicado más de 40 libros. Bueno, creo que lo importante es que le escuchéis a él. Muchas gracias de nuevo. En primer lugar, agradecer a todos que nos hayan querido acompañar en esta velada, y agradecer a Juan Pablo Navarro pues la cálida presentación y todo lo que ha conllevado la unión que hemos tenido durante unos años para publicar varios libros. Vamos a hablar de la conexión con Juan Pablo. Creo que empezó en 2012, debió ser a comienzos de ese año. Un día recibí una llamada de despacho de la universidad. Él se presenta como editor de Maratania y dice que conoce mis libros, pero que realmente son libros de pequeñas ilustraciones en blanco y negro, y él quería hacer conmigo algún libro importante, muy bien presentado. Y así surgió la idea de las casas sevillanas desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, que se editó en noviembre de 2012. 3 años después fui yo quien le llamó, porque la editorial de la Universidad de Sevilla me publicaba un libro sobre la iglesia de Santa María la Blanca. Entonces le pedí que me hiciera las ilustraciones en color, preciosas, como todas las suyas, y salvo 3, una era por un grabado hubo que solicitarlo a la institución colombina, y 2 al Museo del Prado por cuadros de Murillo que están en ese museo, lamentablemente, porque volvieron a España pero se quedaron en Madrid y no volvieron a Santa María la Blanca. Y por último, en 2018, el actual arzobispo emérito me pidió que hiciera un nuevo libro sobre Palacio Arzobispal, porque antes lo había hecho en tiempo de don Carlos Amigo, y Juan Carlos fue el coordinador de ese libro y el que ilustró magníficamente ese libro, que tienen ahí, sobre el Palacio Arzobispal, que hizo en colaboración con otro colega suyo. Vamos a hablar de las casas sevillanas. Y
matizándolo más, la transformación que experimentó Sevilla a final del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Para hablar de estas casas tenemos que ver qué ocurre en esos momentos. Es decir, hay una serie de viajeros que describen Sevilla desde el final del siglo XV, principio del siglo XVI, y son testigos presenciales de la transformación que experimentó la Casa sevillana. En el año 1495 vino a Sevilla un viajero alemán, Jerónimo Münzer, quien, al describir Sevilla, dice que está llena de recuerdos de la dominación árabe, algo que no nos tiene que extrañar. Siglo XV, Sevilla es una ciudad que sigue encerrada dentro de las murallas almohades, las iglesias parecen mezquitas, con esas armaduras mudéjares, las torres de muchas de esas iglesias remedan a la Giralda, por tanto es una ciudad llena de recuerdos de dominación árabe. Y pasan 30 años, con ocasión de las bodas del emperador Carlos V, que precisamente el año que viene vamos a celebrar centenario y habrá un congreso internacional en Alcázar sobre ese acontecimiento. Pues en el año 1526, cuando se viene a casar el emperador Carlos con Isabel de Portugal a Sevilla, viene un viajero, viene como viajero a Sevilla el embajador de Venecia en España, y dice que Sevilla es la ciudad que más se asemeja a las italianas. Han pasado 30 años. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, y por último, la última cita va a ser de otro cronista, ya en los años 35, que dice que Sevilla se ha transformado totalmente con aportaciones de mármoles labrados en Génova, que se ha llenado Sevilla de columnas, los patios, fuentes, portadas, etcétera. Vemos que la ciudad se ha transformado. De tal forma que una ciudad que tradicionalmente en la Edad Media era una ciudad de, como material básico constructivo, el ladrillo, tapial, mampuesto, ahora se empieza a revestir de mármoles labrados, procedentes de mármoles blancos, procedentes de canteras de Carrara, pero labrados en talleres genoveses. Para ese acontecimiento, y vamos a empezar a proyectar, bueno, esto es una galería alta, galería oriental del Palacio de las Dueñas, que la comentaremos a continuación. Fíjense bien, en esta vista aérea, casi toda, gran parte de las fotografías son de Juan Pablo, pero como ya le acabo de decir, algunas más traído para apostillar vistas generales, algún detalle, para comentar algunas cosas más. Fíjense bien, estamos viendo una vista aérea de la casa de Pilatos. La casa de Pilatos. Vamos a hablar de las casas nobiliarias más importantes que sufren esta transformación, de modo que son casas medievales que se van a transformar en la primera mitad del siglo XVI. Después ahí como número de referencia, 1483, la fecha de iniciación de la historia de la casa que hoy llamamos Casa de Pilatos se inicia en ese año, cuando el adelantado mayor de Andalucía, Enríquez, compra esta casa a la Inquisición, lo compra a la Inquisición, casa que había sido quitada a un judío, y paga 320.000 maravedíes. Es una borrada de dinero en aquella época, una barbaridad. ¿Y por qué tan cara una casa como esta? Porque tenía agua de pie. ¿Eso qué quiere decir? Que agua del acueducto, los caños de Carmona, que realmente, como saben, viene de Alcalá, de Guadaira, pues tenía conexión con estas casas palacios y eso hacía subir notablemente el precio. Como veremos luego, sería superado por el Palacio de las Dueñas. Fíjense bien, aquí vamos a ver ya cambios sensibles que vamos a ir comentando a lo largo de visionar una serie de fotografías. Esta casa, que aquí había unas casas mudéjares, siempre se habla en concepto plural, casas. Hasta 1789, que 1769, el tiempo del asistente Pablo Lavide, no se empieza a rotular las calles en Sevilla y a numerar las calles. Entonces las calles se conocían por nombres populares. Calle sucia, había 7 calles sucias, no porque las demás estuvieran limpias, sino que tenían nombres de manera propia para hacer sucia más que otras. Y así calles ladrilladas, calles techadas, bueno,
Pues estas mansiones se vinculaban a la casa colindante, a la iglesia colindante. Pues aquí abajo aparece la cubierta a dos aguas, abajo del todo, a dos aguas de la iglesia de San Esteban. Por tanto, estas casas se llamaban Casas del Marqués de Tarifa en la colección de San Esteban. Así se denominaban estas casas, siempre el concepto plural, porque había varios patios, tenían autosuficiente, en el sentido de que tenía caballeriza, herreros, elaboraba vino, aceite. Doña Cristina Rivera, que es la viuda de este Alcalde Mayor de Andalucía, pues en el testamento tenía 92 esclavos. La palabra esclavo suena mal hoy, pero estaban sus servicios asalariados, de modo que indica el gran servicio que tenían. Y fíjense bien, estas casas, la casa medieval no tenía, vivía de adentro, todo el lujo, si existía, se concentraba en el interior. No existían portadas, apenas balcones, no había balcones, apenas ventanas. Entonces ahora en el siglo XVI lo que vamos a ver, cómo se empiezan a labrar portadas al exterior. Está ya en 1533, ese carácter de facialidad, de labrar fachadas y portadas monumentales hacia la calle. Eso es un fenómeno nuevo que viene con el renacimiento de esta época de los años 30. Pero estas casas nobiliarias, aunque sean de distintos propietarios, responden siempre a un mismo esquema. Hay un patio central donde en los vértices hay dos elementos más aéreos. La caja de escalera, siempre la escalera está en un vértice, en un ángulo del patio escondido. Ya en el pleno Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XVI, se colocarán en el centro de la fachada de los alzados del lado largo de este rectángulo, y luego el otro torreón, así se llama aquí, torreón, es donde está el salón de estar, que el falso dueño se llama el salón del piano, es el salón. Y otro elemento singular, la galería alta, son edificios de dos plantas, ahora en el siglo XVI, antes era solo una sola planta, circunvala la galería alta, esté de los frentes y no en el lado sur. El lado sur se convierte en un solarium, en un tendedero, un lugar de esparcimiento. Bueno, pues seguimos adelante para ver, a través de esa fecha que hemos puesto ahí, cómo el aspecto que tiene hoy, la que llamamos Casa de Pilato, por tanto, Casa del Marqués de Tarifa, el nombre que va a tener a lo largo de gran parte del siglo XVI, pues es el resultado de varias etapas. Fíjense bien, en 1492 murió el Estado Mayor de Andalucía y muere después de combatir en Granada, muere a la vuelta del camino, y entonces su viuda, Catalina Rivera, que es su segunda esposa, tiene que atender a sus dos hijos, y entonces figura como tutora y curadora, esos son los nombres que aparecen en la documentación medieval, es la que está al frente de la casa, y ella es la que empieza a transformar, a dar más unidad a esas casas góticas mudéjares medievales, para ir transformando paulatinamente. Pues desde 1492 hasta 1505, que fallece, ¿qué es lo que se...? Fíjense bien, en ese frente del fondo estamos viendo dos arcos peraltados, arco semicircular prolongado, uno mayor y luego vendrían otros dos pequeños a los lados. Esa era la casa medieval que se adquiere en 1483. Luego su hijo, don Fadrique, será quien amplíe esta casa en los años 30, dándole ese aspecto que tiene. Entonces, ¿qué queda de la casa medieval? Pues aparte de esos ángulos pequeñitos, de esas doble arcadas pequeñas, el antepecho gótico. En algunos libros del siglo XVI se decía que este antepecho se trajo del Palacio de los Bornos, de Borno, que era también de los Enrique de Rivera, lo cual no es cierto, porque este mismo antepecho lo vamos a encontrar en Las Dueñas y lo vamos a ver en el Torreón de la Casa de los Pineros, etcétera, etcétera. Esto es gótico del siglo XV, el tiempo de Catalina de Rivera. Y también de esta época es decir, ese gran arco central que comentamos ahí, ese gran arco central es para dar visibilidad a lo que hay al fondo, que es la capilla. La capilla también es gótica, como de nervadura, como veremos a continuación. Eso se hace entonces en tiempo de doña Catalina Rivera.
Luego viene, de 1528 al 39, viene su hijo mayor, don Enrique de Rivera, que era el título de adelantado mayor de su padre. Y va a ostentar el título de Marqués de Tarifa. Y es el que transforma esta casa gótico-mudéjar en un palacio renacentista. Entonces amplía el patio, estas columnas, que ahora se traen de Génova, lo que había ahí eran pilares de ladrillo, pilares mudéjares. Entonces se hace un concierto con un maestro marmolero que contribuyó bastante en el Alcázar, en muchas casas sevillanas, Antonio María Apriel de Carona, pues se le encarga a partir de 1528 que traiga portada, fuente, solería, columna, distintos elementos, aparte del tratamiento de sus padres que están en la Cartuja. Todo esto se hace entre los años 28 a 33 y se van trayendo periódicamente. Aunque esa transformación del patio se hace en tiempo de don Enrique de Rivera. Y otra etapa siguiente viene a través de Perafán de Rivera. Cuando muere don Enrique en el año 39, no tiene hijos. Y quien le va a suceder es el hijo de su hermano, que como veremos, el que estaba viviendo en la casa Palacio de la Dueña, como veremos luego. Y él se llamaba Pedro, pero él adopta el nombre medieval de un antepasado, Perafán de Rivera, que va a ser el primer duque de Alcalá de los Azules, y será también virrey de Nápoles. De Italia, estaba mencionado en reino, en república, y pertenecía a España. Y en tiempo de Perafán de Rivera, estamos hablando de los años 1568-71, este personaje que está en Nápoles, se trae de Nápoles restos del mundo romano, se trae esculturas, ahí iremos comentando. En este caso al fondo estamos viendo dos palas Atenea, de la izquierda griega, de la derecha romana. Luego hay también una danzarina, hay también otra que personifica a Ceres, símbolo de la abundancia. Y también esos tondos, al fondo están viendo unos círculos donde hay unos bustos. Pues se trae una colección de bustos, de retratos fundamentalmente de reyes y emperadores romanos, unos son romanos, otros son copias renacentistas, y llega esa personificación, que tiene abajo el nombre para identificarlo, llega hasta el rey Carlos V, que ya había fallecido cuando se hace esto. Y el arquitecto que se trae de Italia es Benvenuto Tortello, que es el que hace esta última reforma, y es el arquitecto que interviene también en la casa, en el ayuntamiento. Bueno, pasamos a la siguiente, no sé si hasta ahí. Bueno, fíjense bien lo que decíamos antes, cómo la galería alta nos circunvala los cuatro frentes. De modo que este frente, hoy entramos por esa puerta es del siglo XIX, de 1861, la Marquesa de Denia, y porque siempre a estas casas se entra angularmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos la idea, los patios típicos sevillanos, que el patio se convierte en una prolongación de la fachada, que tiene una falta de intimidad. Eso es una transformación que tiene la casa sevillana desde la época de Isabel II, de los años 40, 1840, 60, hay casas rejas de 1888. Eso es una transformación, es abrir esa puerta para que se vea al interior, los turistas se asomen al patio, es una cosa reciente. En las casas palacios siempre una perspectiva quebrada, siempre se entraba angularmente y nunca se entraba a eje para visionar el patio. Y ahí al fondo estamos viendo uno de esos torreones, el de la Caja de Cádiz. Seguimos. El Orto Torreón, así se llama aquí en la Casa Pilato, es el salón de estar. Como veremos luego, después de ese remate piramidal, pues hay una arquitectura mudéjar, como veremos a continuación. Seguimos. Fíjense bien, la solería de esta de mármol no es la primitiva, esto es del siglo XIX, pero observen la decoración que hay en mármol negro, traído de La Baña, también del norte de Italia, porque ahí lo que hace es reconstituir cómo estuvo la solería primitiva en el siglo XV, que aquí no se ha conservado, pero sí particularmente se ha conservado el Palacio de las Huellas con una técnica de alicatado, barro vidrial policromado, y forma esas figuras geométricas que van desde el centro, desde los vértices hasta el centro del patio o el centro de cada lado. Seguimos. Y en este primer plano he querido llamar la atención para que veamos dos tipos de columnas.
porque como esto viene desde Génova en barco y viene en varios lotes. Y curiosamente hay dos tipos de capiteles. El más frecuente de las casas sevillanas, este capitel es de castañuelas o de pencas, y el otro troncocónico liso, que solo lo hay en una panda, el resto. Y ahí estamos viendo la pala atenea romana. Bueno, antes de pasar, ya que lo estamos viendo al fondo, ahí estamos viendo otro elemento de tiempo de doña Catalina, esa ventana bífora, ventana terminada, de la arquitectura gótica de 1503-1504, aunque lamentablemente fueron muy reformadas a mediados del siglo XIX, una decoración de influencia de la Alhambra. Seguimos. Y el patio se llena con más de 4 metros de altura, con estos azulejos realizados de Cuenca con minúscula, no tiene nada que ver con la ciudad castellano-manchega, de los hermanos Pulido, realizados en los años 30, donde machaconamente en todo el edificio se repite los blasones Rivera, que estamos viendo a la izquierda, banda horizontal verde y dorada, y el otro Enrique, el que encima del sombrero de este señor, no, a la izquierda, Enrique es un león rampante encima, 2 catilletes dorados. Y ahí estamos viendo algunos de esos bustos de emperadores romanos. Y a la derecha estamos viendo esa pala atenea griega de Agrecóritos de Paro, que es un discípulo de Fidias. Seguimos. También de esa época gótica de doña Catalina es la capilla. Estamos viendo la embocadura, estamos viendo un arco conopial gótico con un gablete. Desde aquí no se ve porque la fotografía está cortada. Encima hay una inscripción árabe que traducida al castellano dice: a nuestro señor y dueño don Pedro ensalzado sea. Don Pedro Enrique ya había fallecido en el 92, como decíamos antes, y por tanto esto se hace después de muerto, en tiempo de Catalina viuda, que ella hace la transformación de este palacio. Y ahí estamos viendo esas bóvedas de nervadura de terceletes. La primera que se construye en Sevilla en 1504 es la capilla mayor de la catedral, y hay otra semejante aquí y en Las Dueñas. Seguimos. Ha perdido el retablo primitivo, como sí se conserva en Dueña, pero aquí se depositó, también lo trajo Belafán de Rivera, este buen pastor. En España hay, del arte paleocristiano, se conserva 3 buen pastor, uno de ellos se encuentra en Sevilla. Lo llevamos a la mano hispalense de la catedral en el 92. Esta figura, el modelo viene de Grecia, de modo que procede del Hermes Crióforo, lleva un carnero a la espalda para el sacrificio. Si fuera un ternero sería el moscóforo. Seguimos. En la nomenclatura de la documentación de esta época, las galerías perimetrales en torno al patio se le llaman palacios. Hoy quedamos reducidos a un edificio monumental, palacio, cualquier descripción, de un deslinde de una casa, y a la derecha nos encontramos un palacio. El palacio es una galería que ocupa el lado mayor de ese casi rectángulo, es un rectángulo casi cuadrado. Pues bien, como la nomenclatura de la Casa Pilato viene del romanticismo, pues aquí se le ha puesto este salón entrando a la derecha, salón del Pretorio. Lógicamente no tiene nada que ver con Pilato, aunque lo he oído decir algún cochero que aquí vivió Pilato. Y estamos viendo de nuevo estos azulejos de los Rivera, los azulejos con los escudos de Enrique Rivera, y el maestro Alarife, Andrés de Cuara, vamos a verlo, un primer plano, en 1538, aunque la fotografía no ha salido el color correcto, para que vean cómo en este alfarje de techo plano, aparte de esa decoración de tradición mudéjar, están los apellidos, los estados, como se llama, los entronques de la familia. Ya hemos dicho que Rivera es banda dorada y verde, ahí ha perdido un poco el tono. Enrique, ya hemos dicho que león rampante con los castillos dorados. Mendoza, abajo a la izquierda, con su lema Ave María, gracia plena. A la derecha estamos viendo Quiñones, con 8 gules. Gules se llama en términos heráldica los cuadrados rojos. No, seguimos a la derecha. Quiñones a la derecha, eso. Y 7 veros, que esos dibujitos a la derecha, arriba, es 7 veros, azul, término heráldico, azul y plata. Abajo Portocarrero, azul y oro. A la derecha Zúñiga, con esa banda de sable. Figueroa, 5 hojas de higuera. Y Toledo, o Aldo de Toledo, azul y plata. De modo que son los distintos linajes de los apellidos familiares
de los respectivos padres de este matrimonio. Seguimos. Y hemos entrado a la escalera, que hemos dicho que está dando en el patio, en el rincón izquierdo, escondida, de caja rectangular. Esta escalera la hizo el maestro Larife Diego Rodríguez en 1538, seguimos en tiempo de don Fadrique, y se cubre sobre una bóveda sobre trompa con esos mocárabes, que se llama esa estabatita, donde aparecen unos guerreros sosteniendo los escudos, una vez más Enrique, los Rivera, los Carreros, etc. Seguimos hacia arriba. Y esa caja de escalera está cubierta por esta semiesfera, este semiesférico, que realizó el maestro Alarife, el maestro carpintero Cristóbal Sánchez, fue policromada por Antón Pérez, y en la parte inferior y superior, la parte de izquierda a derecha, aparecen otros escudos. Aquí estamos viendo Quiñones, los Mendoza, etc. Y esto lo que hace es, siempre las casas nobiliarias intentan emular el Palacio Real, y esto es lo que hace es copiar el Salón del Trono, o del Salón del Trono de la Alcázar de Sevilla del siglo XV. Seguimos, ya hemos llegado arriba. Entonces, pues los pilares de ladrillo se sustituyen por estas columnas genovesas. Les llama la atención como encima de estos arcos estamos viendo unas pilastras, porque ahí ese alfiz, y esas pilastras hay en texto en árabe que machaconamente repite las justicias de Alá, el imperio de Alá, etc. Estamos hablando de un palacio cristiano donde aparece Alarife Mudéjar. Y fíjense bien, en el siglo XX se descubrieron estas pinturas al fresco que se va a hacer desde 1537 al 39. Aparecieron documentados una serie de pintores: Alonso de León, Rodríguez Benamá, Alejo Fernández, que es el primer gran pintor del Renacimiento de Sevilla, que es el que hizo pues, el retablo de la Virgen de los Navegantes en el Alcázar, que hizo la Virgen de la Rosa, el Transcordo de Iglesia Santana, etc. Y colaboró también su hijo Alexos. Aparece la documentación Alexos, pintor. Pues bien, ¿qué aparece ahí? Hoy aparece una serie, un marco arquitectónico encima, unos remantes remedan, por ejemplo, las rejas de la capilla mayor de la catedral, la metalistería, y ahí aparece en una hornacina una serie de personajes. Son escritores griegos y romanos, y en la parte inferior un fragmento de su obra más conocida, la Ilíada, la Odisea, etc. Deben saber que Sevilla padeció muchas epidemias de peste a lo largo de su historia. La más grave fue la de 1649, que murió la mitad de la población. De 150.000 habitantes quedaron 70 y tantos mil. Y entonces cada vez que había una epidemia se blanqueaba como carácter sanitario las casas. Entonces se perdió la conciencia de que había pintura, se abrieron puertas y ventanas. Ahí detrás está el Salón Pacheco, que luego veremos. Vamos a ver un primer plano de esas pinturas, aunque es de mala calidad la fotografía. Estamos viendo la clasificación de Homero con un fragmento de la Ilíada, hay un texto ahí en latín que lo identifica. Y aparte el fragmento de página está, que versículo está. Seguimos. Y hemos entrado al Salón Pacheco, está inmediatamente paralelo a esa estancia, en la planta alta, y ahí estamos viendo uno de los tres grandes techos pintados al óleo en Sevilla del principio del siglo XVII, de 1604, en este caso por Francisco Pacheco, el suegro del maestro de Velázquez. Los otros dos, uno está en Palacio Arzobispal y el otro está hoy en el Museo de Bellas Artes, de la Casa Arguijo. Entonces, en esta casa nobiliaria se da culto al mundo clásico. Ellos también, desde el siglo XVI y los siguientes, pues seguían dando culto al clásico, se compraban esculturas romanas, como hemos visto antes, y se hacían lecturas literarias. Ahí estamos viendo, hay un texto, estos personajes que están ahí abajo como dioses, pues don Fernando Enrique de Rivera, tercer duque de Alcalá, y su esposa, y una dedicatoria está dedicada a don Fernando Enrique de Rivera, tercer duque de Alcalá. Vemos que todo lo pintó Pacheco, y con esa decoración de floral que es muy característica de esta época. Seguimos. Aquí estamos viendo en el otro pabellón de ángulo, en el otro torreón de ángulo, que el salón de estar, y aquí en este caso se copia una vez más un modelo del Alcázar, del Salón de la Justicia, próximo al Patio del Yeso,
de la primera mitad del siglo XIV, del tiempo de Alfonso XI. Seguimos. Y llegamos a la portada. Ahora nos vamos a acercar a ver un primer plano, por tanto con este esquema compositivo, arco y dintel. Ahí estamos viendo sobre esas pilastras, en las enjutas del arco, aparecen dos figuras. A la izquierda César, que es el emperador que le dio el rango de cívita a Hispalis, y a la derecha Trajano. Y vamos a acercarnos para ver el texto que hay encima. La siguiente. Fíjense bien, aquí a la izquierda estamos viendo, aquí abajo, un águila. Ese águila está inspirada en un dibujo que se encuentra en el Codex Escurialensis del Escorial. Y de nuevo estamos viendo los blasones de Ribera, que estarían originalmente pintados. Y arriba del todo, fíjense bien, en tres folletes, tres piezas, estamos viendo repetida la misma frase. 4 días de agosto de 1519 entró en Jerusalén. Don Fadrique Enrique Rivera estuvo 2 años viajando ida y vuelta a Jerusalén desde Sevilla, y por tanto visitando numerosas ciudades españolas, contratando a maestros canteros, escultores y pintores para trabajar en Sevilla, de modo que la labor de mecenas que hizo esta familia, como otras tantas, fue realmente excepcional. Y abajo hay un texto en latín, en la parte superior, que traducido literalmente repite algo que normalmente vemos en algunas casas todavía: Dios bendiga cada rincón de esta casa, o algo semejante pone ahí. Y luego a continuación dice: esta casa mandaron a hacer los ilustres señores don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, y doña Catalina Rivera, su esposa. Y esta portada mandó a hacer su hijo, don Fadrique Enrique de Rivera, primero marqués de Tarifa, así mismo adelantado. Asentóse, es decir, se colocó, y ahí no se ve bien, 1533. Seguimos. Vamos a la otra casa. Vamos a hablar del origen del Palacio de la Dueña. El Palacio de la Dueña se adquirió por doña Catalina Rivera por un mayorazgo para beneficiar a su segundo hijo, Fernando, en el año 1496. Y costó 375.000, de modo que unos 25 años más o menos después, pues ha subido 55.000 maravillas más que la casa Pilato. Fíjense bien la situación, porque no lo hemos dicho antes, pero lo decimos aquí. Ya tenemos la casa Pilato, Palacio de la Dueña a la derecha, ahí estamos viendo el patio principal, como tiene también 2 torreones, a la derecha es la caja de escaleras, a la derecha, arriba a la derecha, ahí, la caja de escaleras, y la otra el salón principal, el salón de estas, aquí se llama el salón del piano. Fíjense bien, aquí tenemos el convento del Espíritu Santo, y ese convento del Espíritu Santo, esa calle que queda ahí, que apenas se ve por esta vista aérea, es la calle de las Dueñas, calle de las Dueñas. ¿Por qué se llama la calle de las Dueñas? Porque en este triángulo que vemos ahí, que es moderno, ahí estuvo hasta la Revolución de 1868, que derrocó a Isabel II, ahí estuvo el convento de las Dueñas. Y entonces esta casa se va a llamar de las Dueñas porque está, es decir, la calle ha dado nombre al Palacio de las Dueñas. Bueno, es frecuente, creo que no lo dije antes, con relación a la casa de Pilato, que estas casas, aparte de su capilla propia, estaban unidas a la iglesia más próxima. En el caso de Pilato, pues estaba unida a través de una tribuna con la iglesia de San Miguel. Aquí la iglesia parroquial más cerca, si se puede marcar, aquí abajo es la iglesia, donde está la amargura, la iglesia de San Juan. Pues mire, por lo tanto hay calle por medio, la calle Espíritu Santo está ahí por medio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues que la Palacio de las Dueñas estaba comunicado con el convento de las Dueñas, por tanto ahí no existía la portada se hizo en 1771. Bueno, vamos a irnos acercando para ver el palacio. Y aquí tenemos que decir este azulejo que está en el vestíbulo de ingreso de este palacio, que copia un texto de uno de los cronistas de Sevilla, de 1677, donde nos dice: esta casa fundaron lo del linaje de Pineda, es decir, que compraron a una casa medieval, unas casitas modernas,
Aníbal de los Pineda, señores de Casa Bermeja, en 1483. La vendieron a doña Catarina Rivera. Ahora seguimos leyendo. 1483. En 1483 vivía don Pedro. Por tanto, ella no tenía potestad para vender ninguna casa. Eso lo va a hacer 13 años después, cuando se quede viuda, en 1496. La documenté yo, esa escritura de compraventa que suscribió doña Catalina. Y dice aquí, este texto, mujer del adelantado don Pedro Enríquez, para rescatar a don Juan de Pineda, el caballero de todo grande, cautivado por los moros en la rota de la autarquía de Málaga. Si esto fue en 1496, lógicamente ya había terminado la guerra, por lo tanto no se hizo para rescatar a un cautivo. Y sigue diciendo que pasó a la casa de Alba en 1612, al unirse a ella el marquesado Villanueva del Río de los Enriques Rivera. Realmente lo que ocurrió en 1612 es que se casó el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, sexto duque de Alba, con una hija de esta familia, Enrique Rivera, con Antonio. Y ella aportó al matrimonio la casa Palacio de la Dueña, que desde entonces es de la casa de Alba. Seguimos. Para los que no conozcan esta casa, les recuerda notablemente a Pilato, porque los mismos alarifes, estamos hablando de una madre que está construyendo la casa para los dos hijos. La nota más distintiva es que el padre de la duquesa de Alba, don Jacobo Filley, la jardinó en los años de 1920 y le llamó el patio de las palmeras, que se convirtió. Pero por lo demás, vamos a ver algunas características de este palacio. Seguimos. Fíjense bien, ahí se conservan esos restos de esos medallones que hablaba antes, que se han copiado en la Casa Pilato, de lo que vamos a ver un primer plano. Seguimos. Son de 12 lados, con el tema de la acería de 12 lados. De modo que de mudéjar de la casa primitiva de los Pineda. Seguimos. Y fíjense bien, ya con todo el tiempo de este personaje, Fernando Enrique, él empieza, con lo mismo que su hermano, a transformar estas casas, rural siempre, casas en San Juan de la Palma, pues a transformarlas como un palacio renacentista, ¿no? Son dos historias paralelas. Y ahí estamos viendo un friso y yesería, aquí no se ve bien, pero ahí hay unas sirenas contrapuestas, verán las colas contrapuestas, pues esas sirenas se repiten, ese mismo molde se repite en la Puerta del Perdón, de la catedral, que está documentada en 1520-1522, eso ya nos da una referencia. Seguimos. Y aquí estamos de nuevo hablando lo mismo, de tiempo en la capilla, es también de época de doña Catalina, por tanto, en torno a 1504-1505, pero lo que hace luego su hijo, poner el blasón de él y su esposa, como ve a continuación. De modo que a la izquierda Enrique y a la derecha Portocarrero, por su esposa Inés de Portocarrero. No sé si vamos a ver algún detalle, pero sí aquí se conserva, sí, creo que vamos a ver a continuación. Bueno, en el primer plano de esta portada, una portada gótica, a la que se le pone luego su hijo, esos blasones, y fíjense, dos tramos de bóveda de tercelete, y esta arquitectura gótica seguramente la hizo Francisco Fernández, que era un morisco, se convirtió al cristianismo, y con el nombre de Francisco Fernández, y fue maestro mayor de la Alcázar de Sevilla, maestro mayor de la bañería de Sevilla. Y como veremos luego en primer plano, las nervaduras se recogen como un coup de lampe con ángeles lampareros, ángeles pasionales, quería decir. Luego veremos un primer plano. Y aquí sí se ha conservado la tabla que preside el retablo, la Virgen acompañada de una serie de santos de un pintor italiano, Neri Divisi. Seguimos. Y fíjense bien, ahí estamos viendo de estos ángeles pasionarios, uno que lleva la Verónica. Fíjense bien, porque la palabra ha evolucionado y llamamos a la Verónica a la mujer que porta la Santa Faz. La Santa Faz que dejó el rostro de Cristo, esa es la vero icónica, la vero icona, el verdadero rostro de Cristo. El verdadero rostro. Del rostro, ahora le llamamos a la mujer que lo lleva. Ha cambiado el objeto. Seguimos.
Aquí estamos viendo el salón principal, que por lo tanto es una de las salón de baile de uno de estos palacios, y salón de la bailarina de Sursillo. Seguimos. Hoy el palacio se ha convertido en un museo de la duquesa de Alba, con los gustos estéticos de la duquesa y con la bandera del Betis y cosas así. Bueno, pues la escalera principal se reedificó en 1571, podemos documentar que esto era Martín Infante, que era el maestro mayor de carpintería en el Alcázar en ese momento, y está presidida por esos retratos de Winterhalter de el Napoleón III, que se casó con una hermana del duque de Alba. Seguimos. Y aquí estamos viendo, todo esto se hace también, y por el segundo duque Alcada, que era propietario de las dos casas, pero él vivía aquí, y mandó construir este predio artesanal mudéjar. Seguimos. Aquí estamos viendo el comedor de gala. Fíjense bien, porque estos dos palacios, lo hemos dicho antes, estos dos palacios desde el siglo XVII y XVIII, según los casos, los reyes, perdón, los aristócratas decidieron irse a la corte y abandonaron sus casas, que se convirtieron en casas de vecinos. Don Jacobo, el decimoséptimo duque de Alba, pues hizo picar un techo raso y apareció el artesonado de esa casa de vecinos. La madre, la duquesa de Minafeli, madre del duque de Segorbe, me comentaba que cuando ella era joven decía: ¿y quiénes son estas personas que me saludan desde chica? Seguimos. Bueno, este artesonado se descubrió en 1910. Seguimos. Y esto es lo que habíamos puesto de portada del libro editado por Maratania. Sí, de acuerdo. Fíjense, la cubierta es de tiempo de doña Catalina, luego veremos un detalle. Esto de pinturas como los remates de metalicería que veíamos en Pilato, aunque ha desaparecido el resto. Y fíjense bien, para un matrimonio, que ya ha tenido varios matrimonios, pero ya en los últimos años los hijos no vivían aquí. Estamos viendo gran cantidad de mecedoras para un matrimonio solo. En primavera, esta casa está llena de invitados y en las casas, en las habitaciones, en las puertas pone señores marqueses de no sé qué y no sé cuánto. Tienen reservado para venir en primavera a Sevilla, no sé, de ahí toman el fresco aquí en esa zona. Seguimos. Y uno de esos alfarjes con temas de dos figuras desnudas en torno a un vaso central. Seguimos. Y este es el llamado Salón del Piano, que corresponde al Salón de Ángulo, el Salón de Estar, que esto está al día quiero decir, con retratos actuales del actual duque de Alba y su familia. Y ahí al fondo estamos viendo don Jacobo Fichet Stuart y Falcó. Por una N no he sido yo descendiente de los duques de Alba. Esto lo pintó Sorolla. Seguimos. Y este es el techo, la cubierta, que viene a copiar una vez más el Salón de la Justicia de Alfonso XI, como hemos visto en la Casa de Pilato, y tapices del siglo XVII con el tema de la fama. Seguimos. Y fíjense bien, por lo tanto, si es una casa del siglo XV ampliada y reformada en el siglo XVI, también sería, lógicamente, con columnas pilar, las columnas de mármol sustituirían, lógicamente, a los pilares de ladrillo. O lo último que se hace es esta portada. Esta documentación la encontré en el Archivo Municipal con ocasión de la venida a Sevilla desde Madrid en 1771, el duodécimo duque de Alba, decimosegundo, la palabra correcta, que es Fernando de Silva Álvarez de Toledo. Con ocasión de venir a Sevilla se hace esta portada, lo cual indica la excepcionalidad que un duque volviera a Sevilla cuando vivía en Madrid toda su vida. Este 12 duque de Alba, observen cómo la palabra, el apellido Álvarez de Toledo, que es el que han tenido desde el siglo XVII,
ahora se ha intercalado el apellido Silva, y es que el padre de este Fernando, mejor dicho, su madre, que era una Álvarez de Toledo, su madre se casó con un aristócrata portugués y intercaló Silva, y en ese escudo que estamos viendo en el tímpano, en el centro hay un león rampante coronado que es del apellido Silva, de origen portugués. Y es una portada neoclásica que yo le he atribuido a José Álvarez, que es el arquitecto neoclásico que hizo, por ejemplo, la iglesia de San Bernardo. Seguimos. Pasamos a dos casas más para ir terminando, y vamos a hablar esta casa que se suele llamar Casa de los Pinelo, que también le dediqué un libro y que he podido comentar que solo vivió un personaje, Jerónimo Pinelo. Este Jerónimo Pinelo era canónigo de la catedral, hijo de Francisco Pinelo, que vivía en la casa trasera, donde hoy está el Hotel Pinelli. Pues compró unas casillas, dice textualmente el documento, compró unas casillas para edificar una casa frontera unida a la de sus padres. Y esa casa la va a hacer en dos etapas. La primera, entre 1502 y 1507, va a ser el patio gótico, que luego veremos, y luego, 1516-20, que es el año en el que fallece, va a ser este sector de la entrada, el apeadero, y este torreón se llama Tirasol, la documentación Tirasol. Observen que la parte gótica superior, con antepecho gótico calado, como hemos visto en los patios de estas dos mansiones anteriores. Pues bien, este Jerónimo Pinelo, canónigo, al morir en el año 20, un hermano suyo, Pedro Pinelo, siguió siendo propiedad suya hasta que lo vendió al Cabildo Catedral. Por esa razón, sobre el dintel, lo pueden señalar, sobre el dintel hay un blasón ahí, y es el blasón, la giralda entre jarra y azucena, que es el blasón heráldico del Cabildo Catedral de Sevilla. Entonces se lo compró el Cabildo Catedral. Y desde entonces hasta la desamortización ha sido propiedad de la Iglesia de Sevilla. Por esa razón, como pasa en otros contratos con la Iglesia tenía centenares de casas por toda Sevilla. Hoy los Estados Unidos, pues, las herencias se dedican a las universidades, entonces se dedicaba a la Iglesia. Y lo que hacía es que quien los alquilaba, que era generalmente canónigo de la catedral, lo alquilaba, cobraba una mensualidad, pero además todas las obras de reforma iban a su expensa. Por eso, como iremos viendo, otros inquilinos que vienen a continuación van a hacer nuevas obras que van a transformarlo, este palacio gótico, en un palacio renacentista. Seguimos. Fíjense bien, he querido traer esta fotografía que está en la capilla del Pilar de la Catedral de Sevilla, entrando por la puerta de palo, a la derecha, está la capilla del Pilar. Hoy está la capilla donde están enterrados los Pinelos. Ahí estamos viendo la lauda sepulcral. No vamos a leer entera, esta capilla de los muy nobles señores Francisco Pinelo, genovés, jurado y fiel ejecutor, bueno, pues casado con María de la Torre. Hoy estamos viendo el blasón de los Pinelos, que es 3 piñas, y el blasón de María de la Torre, esas 3 lunas decrecientes. Pues aquí se enterró también Jerónimo Pinelo, propietario de esta casa. Y por lo tanto, estos blasones, seguimos lo siguiente, en la casa de los Pinelos, la arquitectura en madera, en las vigas, en los envigados, pues aparece el escudo Pinelo, y en otro el de María de la Torre. Seguimos. Fíjense bien, aquí estamos, ¿qué es lo que queda de la primitiva casa gótica de los años 1610, en torno a 1610? Ventanas góticas, también con ese partelúo, mainel, que también ha sido muy adulterada en el siglo XIX, pero eso es lo que queda del palacio gótico. Por tanto, 1502, 1505. Seguimos. Entonces, otro que alquila esta casa, destacamos a Lorenzo Suárez de Figueroa, otro canónigo, que en los años 40 hace una serie de reformas renacentistas, y entre ellos está en la galería que conduce a la dirección ya saben ustedes que esto está en la planta baja, está la Academia de Buenas Letras, arriba de Bellas Artes, pues la galería que conduce a la dirección de la Academia de abajo, está esa bóveda donde estamos viendo esa alternancia de rombos y octógonos y rombos. Seguimos,
para que veamos de dónde viene esto. Viene un tratado de arquitectura, libro cuarto Sebastián Serlio, editado en Venecia en 1537. Seguimos. Y esa misma decoración, pero en carpintería, se da también en la biblioteca y en otras estancias. Otro propietario es el que le da ya el aspecto definitivo renacentista de este palacio, Jerónimo Manrique, canónigo de la catedral, con la dignidad de arcediano de Écija. Pues bien, este personaje, en los años 50, que está habitando esta casa, decide transformar este patio renacentista, con una serie de bustos. Y puedo identificar que estos 28 bustos, están inspirados en los 7 libros de Diana, de Jorge de Montemayor, editados en Valencia. Son 7 libros entre los años 58 y 59. Entonces vamos, a través de ese libro, pues hemos identificado prácticamente a todos los personajes. Vamos a acercarnos para ver la anterior, por favor. Eso. Fíjense bien, los bustos son excepcionales, una calidad enorme. Ahí hemos identificado en esta galería oeste a Antonio Fonseca, un embajador, Boabdil. Seguimos a continuación. Ahí estamos viendo el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, Artemisa, la mujer de Mausolo, que al parecer era su hermana, casado, hermana, y quien decidió hacerle ese mausoleo de Alicarnaso. Seguimos. Y doña María Coronel, la que se arrojó el aceite hirviendo, o vitriolo, según dice la crónica, para evitar la asechanza del rey Pedro I, junto a ese Perseo joven e imberbe. De modo que las tallas son preciosas, como podemos ver. Y he querido terminar con este palacio, con esta vista, para decir, como muchos mayores como yo aquí, pues lo habrán conocido. Esto fue una pensión 2 marcos. Las cubiertas se perdieron, los originales. Rafael Manzano diseñó nuevas cubiertas, nuevos artesonados y alfareces. Y por lo tanto esta galería superior de 1973. Y luego esos espléndidos bustos, pues se han jardinado, y los naranjos pues impiden ver los bustos, lamentablemente. Seguimos. Y la última casa, la última casa que vamos a comentar, la casa de Juan de Almansa. Esta casa hoy es conocida, ya saben ustedes que actualmente es una de las consejerías, una de las sedes de la Consejería de Cultura de San Bartolomé, siempre asociado a una parroquia. La documentación que se conoce se inicia en 1532, Juan de Almansa era fiel ejecutor del ayuntamiento, por tanto ya no es un aristócrata como Pinelo, es un hombre de clase media alta. Pues este fiel ejecutor contrata a Antonio María Priele de Carona, que es el que trabaja para las anteriores casas nobiliarias, lo mismo que trabaja para el Alcázar. Le encarga las columnas para el patio, y la documentación no figura la portada, que debió realizarse años después, en 1540. De modo que columna de mármol de Carrara, donde aparece ahí unos ucráneos alternando con unas cabezas masculinas. Esta casa luego fue adquirida por don Tomás Mañara, comerciante, el padre de Miguel Mañara, y aquí nació Miguel Mañara. Ahora le hemos quitado la D. Y ahí hay la parte superior pintada, pone se renovó, y al otro lado, año de 1767, pues el terremoto de 1755, pues quedó maltrecha esa fachada y se renovó y se pintó. Bueno, pues seguimos. Fíjense bien el interior de esta casa. Estamos viendo el mismo tipo de columna, capitelio de castañuela, un alto cimacio, un antepecho abalustrado en la parte superior, y en el contrato ese se dice que Antonio María Priele de Carona haga columnas iguales o mejores, si se puede, que las que ha hecho para el Marqués de Tarifa, en la Casa Pilato, y que sea igual o mejores que ha hecho en Málaga para Diego de Cazalla. La casa de Diego de Cazalla en Málaga hoy es el Museo Picasso, que es muy semejante a esto que estamos viendo aquí. Aquí en los vértices son pilares, y en el pilar del centro, ahí al fondo, aparece un blasón, que es el blasón de Almansa, que también era Vido Silva, como hemos comentado también antes. Seguimos.
y la fuente también, aunque es de hacia 1540, pero el acta central, el vástago central es del siglo XVII. Y ahí al fondo, bueno, una vez más, estamos viendo una puerta de reja de época isabelina, por lo tanto se entraba siempre angularmente, y a la izquierda, aquella puerta es donde estaba la capilla del palacio. Yo conocí esa capilla, ahora cuando se ha adaptado Junta de Andalucía ha desaparecido la capilla. Y esa decoración que tiene de acanalada es propia ya de la decoración que se hizo en el siglo XVII por el padre de Miguel Mañera. Seguimos. Y aquí estamos viendo otra perspectiva con estos pilares de ángulo, tanto en planta baja como en la planta alta. Y seguimos. Y esta es la última que vamos a comentar para ver cómo esta casa también tenía galería alta cerrada solo entre dos frentes. Cuando se ha hecho la obra de rehabilitación en el 92 de esta casa para la Junta de Andalucía, pues se le ha recreado y se ha puesto como para marcar lo que es auténtico, lo que es nuevo, pues esa decoración arquitrabada de madera para distinguirlo de lo original del siglo XVI. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos. Os rogaría que os quedaseis porque, dado que esto es una celebración, tenemos un pequeño aperitivo preparado y que querríamos compartir con todos vosotros. Muchas gracias.